Hay momentos en la vida, en los que una sola decisión, puede cambiarlo absolutamente todo. Decisiones que parecen pequeñas, insignificantes incluso, pero que en cuestión de segundos, terminan marcando un antes, y un después. Muchas veces, no nos damos cuenta en el momento. Pensamos que todo está bajo control. Que nada malo puede pasar. Pero la realidad, es que hay decisiones, de las que no hay vuelta atrás. En este video vas a ver 3 casos, donde una simple elección, terminó en consecuencias, que nadie pudo haber imaginado. Y lo más inquietante, es que todo, pudo haberse evitado. Decisión número 1. Todo comenzó en un día completamente normal. No había nada fuera de lo común. Nada que hiciera pensar, que algo iba a salir mal. Un joven regresaba a su casa después del trabajo. Era tarde, y estaba cansado. Había sido un día largo. Lleno de cosas por hacer, problemas pequeños, pensamientos que no lo dejaban tranquilo. Caminaba sin prisa, mirando el suelo de vez en cuando. Perdido en su mente. La calle estaba tranquila. Pocas personas, pocos autos, solo el sonido lejano de la ciudad. Todo parecía, completamente normal. Y fue en ese momento, cuando su teléfono sonó. Sacó el celular del bolsillo. Miró la pantalla. Número desconocido. Se quedó mirando unos segundos. Dudando. Pensó en no contestar. Pero algo, lo hizo cambiar de idea. Deslizó el dedo, y respondió la llamada. Hola, silencio. No se escuchaba nada. Solo un leve ruido, como interferencia. Hola, repitió. Nada. El joven frunció el ceño. Pensó que era una llamada equivocada. O alguna broma. Estuvo a punto de colgar. Pero decidió esperar unos segundos más. Y entonces, algo cambió. Se escuchó una respiración. Muy leve. Pero clara. Y después, una voz. Baja, casi como un susurro. No llegues a tu casa. El joven se quedó completamente en silencio. No respondió. No reaccionó. Solo se quedó ahí, sosteniendo el teléfono. Sintiendo una incomodidad, que no sabía explicar. ¿Quién es?, preguntó finalmente. Pero la llamada, se cortó. Miró la pantalla. La llamada había terminado. Intentó devolverla. Pero no entraba. Como si ese número, no existiera. Se quedó unos segundos quieto. Pensando. Intentando encontrarle sentido a lo que acababa de pasar. Pero al final, tomó una decisión. Decidió ignorarlo. Pensó que no tenía sentido preocuparse por algo así. Que seguramente era una broma. O alguien intentando asustarlo. Así que guardó el teléfono, y continuó caminando. Pero ahora, algo había cambiado. El ambiente, ya no se sentía igual. Había una sensación extraña. Como si algo, no estuviera bien. Aún así, siguió adelante. Minutos después, llegó a su casa. Todo parecía normal. La puerta cerrada. Las luces apagadas. Silencio total. Exactamente como lo había dejado. Sacó las llaves. Abrió la puerta. Entró. Y en ese instante, lo sintió. Algo no estaba bien. No era algo que pudiera ver. Era algo que se sentía. Como una presencia. Como si no estuviera solo. Cerró la puerta lentamente. Y comenzó a caminar por la casa. Revisó la sala. Todo en su lugar. La cocina. Igual. Pero cuando llegó al pasillo, se detuvo. La puerta de su habitación, estaba entreabierta. Y él recordaba perfectamente,
haberla dejado cerrada. Se acercó lentamente. Cada paso, más lento que el anterior. Empujó la puerta. Y lo que vio, hizo que su mente se quedara en blanco. Su habitación estaba completamente revuelta. Cajones abiertos. Ropa en el suelo. Objetos fuera de lugar. Como si alguien hubiera estado buscando algo, con desesperación. En ese momento, entendió algo. La llamada no era una broma. Era una advertencia. Pero ya era demasiado tarde. El joven retrocedió lentamente, intentando entender lo que estaba viendo. Su respiración se volvió pesada. Tomó su teléfono, con las manos temblando. Y fue entonces, cuando lo notó. Había algo nuevo. Sobre su cama, un objeto que no estaba antes. Se acercó lentamente. Y al verlo, sintió un vacío en el estómago. Era su propio teléfono, pero no el que tenía en la mano. Era otro. Idéntico. Con la pantalla encendida. Mostrando un mensaje. Te lo advertí. El joven salió de la casa esa misma noche. Nunca volvió a entrar. Y según quienes lo conocían, jamás volvió a hablar de lo que vio ahí dentro. Decisión número 2. Algunas decisiones no parecen importantes en el momento. Son pequeñas, rápidas, casi automáticas. Pero hay veces en que una sola acción cambia completamente el rumbo de todo. Este caso comenzó con algo tan simple, que cualquiera habría hecho lo mismo. Una mujer regresaba a su casa, después de una noche larga. Era tarde. Las calles estaban casi vacías. Solo algunas luces encendidas, y el sonido lejano de algún vehículo. Caminaba rápido. No porque tuviera miedo, sino porque quería llegar. Cuando finalmente llegó a su edificio, sintió un pequeño alivio. Entró al lobby. Silencio. Todo completamente tranquilo. Se dirigió al ascensor. Presionó el botón. Esperó. Las puertas se abrieron. Y justo cuando estaba a punto de entrar, alguien más apareció. Un hombre. No lo había visto antes. Venía caminando desde el fondo del pasillo. Paso lento. Mirada baja. Sin decir nada. La mujer dudó por un segundo. Fue solo un instante. Ese pequeño momento, donde tenía dos opciones. Entrar sola, o esperar. Pero decidió no parecer grosera. Y sostuvo la puerta. Esperó a que el hombre entrara. Él pasó a su lado, sin mirarla. Sin decir nada. El ascensor se cerró. Y comenzaron a subir. Piso 1, piso 2, piso 3, silencio absoluto. La mujer miraba al frente. Pero podía sentirlo. La presencia del hombre, demasiado cerca. Entonces, algo llamó su atención. El panel del ascensor. Solo había un botón presionado. El de su piso. Lentamente, miró de reojo. El hombre no había presionado nada. Su corazón comenzó a acelerarse. Pensó en decir algo. Pero no lo hizo. Decidió quedarse en silencio. Los segundos comenzaron a sentirse más largos. Piso 5, piso 6, y entonces, el ascensor se detuvo. Era su piso. Las puertas se abrieron lentamente. La mujer dio un paso hacia afuera. Pero antes de salir completamente, miró hacia atrás. El hombre seguía dentro, de pie. Mirándola fijamente por primera vez. Sin expresión. Sin moverse. La puerta comenzó a cerrarse. Y justo antes de que se cerrara por completo, el hombre habló. Elegiste mal. La puerta se cerró. El ascensor descendió.
La mujer se quedó paralizada. No entendía lo que acababa de pasar. Pero algo dentro de ella le decía que debía salir de ahí. Caminó rápido hacia su apartamento. Entró. Cerró la puerta. Se apoyó contra ella, intentando calmarse. Pensó que tal vez estaba exagerando, que no tenía sentido. Pero entonces escuchó algo. Un sonido suave. Dentro de su casa. Provenía del pasillo. Sus ojos se abrieron lentamente. Sabía perfectamente que había salido sola esa noche. Sabía que nadie más debía estar ahí. Pero el sonido volvió a escucharse. Un paso. Luego otro. Y entonces, una voz. La misma voz. Te dije que elegiste mal. La mujer no reaccionó. No gritó. No corrió. Solo se quedó ahí, completamente paralizada. Según el reporte, nadie más fue encontrado en el apartamento. No había señales de entrada forzada. Nada fuera de lugar. Excepto una cosa. La puerta del ascensor seguía abriéndose y cerrándose, en ese mismo piso, durante toda la noche. Decisión número 3. Hay decisiones que no parecen decisiones. Momentos pequeños, casi insignificantes, donde simplemente haces algo, sin pensar demasiado. Pero a veces, ese tipo de momentos son los que cambian todo. Este caso comenzó en una noche común. Un hombre estaba solo en su casa. Era tarde. No había ruido. No había nada fuera de lo normal. Solo él, y el silencio. Estaba revisando su teléfono, pasando el tiempo, sin hacer nada en particular. Hasta que recibió una notificación. Un mensaje. Pero no era un mensaje común. Era una solicitud de acceso a una aplicación que él no recordaba haber instalado. La notificación decía, permitir acceso a la cámara. El hombre frunció el ceño. No entendía de dónde venía eso. Podía ignorarlo. Podía cerrarlo. Pero decidió tocar permitir. Fue una decisión rápida. Sin importancia aparente. Y justo en ese momento, la pantalla cambió. Se abrió una interfaz completamente negra. Sin botones. Sin opciones. Solo la imagen de su propia cámara, apuntando hacia él. El hombre se quedó mirando. Confundido. Intentó cerrar la aplicación. Pero no respondía. Intentó bloquear el teléfono. Nada. Era como si el dispositivo ya no le perteneciera. Entonces, algo apareció en la pantalla. Un texto. No te muevas. El hombre sintió un escalofrío. Miró la cámara. Sin saber qué hacer. Pensó que era una broma. Algún tipo de virus. Pero entonces, el texto cambió. Detrás de ti. Su respiración se detuvo por un segundo. No quería mirar. Sabía que no debía hacerlo. Pero el miedo pudo más. Lentamente, giró la cabeza. No había nadie. Nada. Solo oscuridad. Volvió a mirar el teléfono. Y en ese instante, lo vio. En la pantalla, en la imagen de la cámara, había algo detrás de él. Una figura. De pie. Inmóvil. Observándolo. Pero en la realidad, no había nada. El hombre dejó caer el teléfono. Retrocedió, sin entender lo que estaba pasando. Y entonces, la pantalla se apagó. Por completo. El teléfono volvió a la normalidad. Como si nada hubiera ocurrido. Durante varios segundos, no se movió. No habló. No hizo nada. Hasta que finalmente, decidió revisar la aplicación. Pero no estaba.
No había rastro. Ninguna app instalada. Ningún permiso reciente. Nada. Como si nunca hubiera existido. Esa misma noche, el hombre se fue de su casa. No volvió a dormir ahí. Pero lo más extraño, ocurrió días después. Cuando revisó su galería, encontró un video. Grabado automáticamente. Desde su propia cámara. El video duraba exactamente 10 segundos. En él, se veía al hombre, sentado, mirando su teléfono. Y detrás de él, claramente, la misma figura. Pero lo peor, no era eso. Lo peor, era que en el último segundo del video, la figura, se movía. Acercándose lentamente hacia él. Estas fueron 3 decisiones, que cambiaron vidas en segundos. Ahora dime, ¿cuál de estas decisiones nunca habrías tomado tú, la primera, la segunda, o la tercera?